¿Qué tal, Alberto? Vamos a tener un programa el día de hoy, ya que termina el año. Continuaremos conversando con la maestra Guadalupe González. Guadalupe González es distinguida académica, editorialista de un diario nacional, conoce el tema multilateral, el tema de las migraciones como pocas personas en México, y la he invitado para que nos trate específicamente este fenómeno que se ha dado de una manera muy específica en este año, que nos tomó por sorpresa a muchos, que es el tema de los centroamericanos que han llegado a México, que han cruzado fronteras con el ánimo de llegar a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Estamos entonces con la maestra González, Guadalupe González. Te recibo de nuevo con mucho gusto. Víctor. Y me gustaría pedirte, Guadalupe, para Abusos en la Diplomacia, que nos des un panorama de lo que ha sucedido en el año que termina, porque definitivamente el fenómeno centroamericano, partiendo de Honduras, pero también de El Salvador y otras naciones de Centroamérica, irrumpió en la geografía mexicana y con un objetivo muy específico: llegar a los Estados Unidos. ¿Qué representa esto? ¿Cuáles son los antecedentes de todo esta situación y también las consecuencias que puede tener? Bueno, es una pregunta creo que muy importante para los mexicanos, porque México y Centroamérica siempre han estado vinculados en materia migratoria. Incluso se desconoce en México la cantidad de mexicanos que han migrado a Centroamérica. O sea, es un fenómeno bidireccional. Sí, porque históricamente siempre ha habido relación económica, incluso negocios, y estamos hablando de la historia de la colonia y estamos hablando de la modernidad. Esto es algo interesante que hay que ver, porque siempre ha habido ese flujo de ida y de venir. ¿Qué cambió? Bueno, lo que cambió es que cambiaron las condiciones en Centroamérica, socioeconómicas y políticas por un lado, y por otro lado también sucedió que cambió el patrón de recepción en Estados Unidos y cambió la política migratoria en México. Estos tres elementos se vuelven importantes. Voy a empezar por México. En México cambió la Ley General de Población. Hace unos años, más o menos por los 2011, ya casi va a cumplir 10 años, la nueva Ley General de Población, en la que se reconoció, después de la reforma de derechos humanos, el derecho del migrante. Y se ha tenido menos miedo de hablar de la política migratoria. Hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había alertado sobre la crisis migratoria, la crisis humanitaria que existía en México, y el gobierno de México no lo había reconocido. A ver, la ley migratoria a la que te refieres, ¿cuál ha sido el cambio sustancioso para que el público pueda tener una idea? ¿Cuál es ese cambio? Bueno, el primero es que de ser de tener una visión nacionalista, estatista, cambió a colocar a la persona al centro del derecho de la migración, y se reconoció el derecho del migrante de viajar, conforme los convenios internacionales que México había firmado. Se logró, después de mucho diálogo y consulta, incluso con organizaciones sociales, que la ley nacional recogiera y se pusiera al día respecto a los estándares internacionales. ¿Se volvió más receptiva del fenómeno migratorio? Y más reconocedora del derecho del migrante. Okay. Entonces eso cambió. Segundo lugar, México sigue siendo y seguirá siendo un país abierto al mundo. Llegó una mayor cantidad de migrantes, no solo de Centroamérica, sino de Colombia, de Venezuela, de otros países. América del Sur. De América del Sur, sobre todo de Colombia y de Venezuela. Han sido los que mayor migración un mayor número de migrantes han llegado en los últimos años. Y por otro lado, ha llegado también mucha migración europea. Tú lo puedes ver en los supermercados y en las tiendas, la cantidad de productos diversos de diferentes lados. Claro. Esta apertura mexicana... Pero es diferente, ¿no? Es diferente, pero se suma. Se suma a lo que es la idea de un México más abierto, más plural,
más garante de los derechos de las personas. Creo que eso es muy importante, porque cuando tú dices voy a migrar a un país donde sabes que de verdad no te van a recibir bien, pues eso genera otro tipo de conflictos. Hay un mayor reconocimiento de lo que es el fenómeno migratorio y lo conocemos más. ¿Por qué? Porque a partir de la Ley General de Población mejoraron las estadísticas, hubo mayor transparencia de saber qué está sucediendo. Tenemos ese contexto y empiezan a agravarse las condiciones sociales y políticas en Centroamérica. ¿Qué encontramos? Bueno, hay un golpe de Estado en Honduras, hay una situación socioeconómica de vulnerabilidad que continúa en Honduras. En el caso de El Salvador, la violencia no... Se recrudece, sobre todo los maras salvatruchas, todos estos grupos que son bastante siniestros. Que son grupos delictivos, ¿verdad? Sí. Muy agresivos, que están conectados con Estados Unidos, con las diferentes redes de delincuencia regionales, y tienes también una situación en Guatemala muy complicada. Vemos que el gobierno de Guatemala entra en muchas crisis, incluso hubo que haber elecciones, hay servidores públicos que están en la cárcel, hay tensión. Últimamente ha habido mayor aumento de la migración de Nicaragua. Entonces tienes 4 países que están expulsando. Donde también el fenómeno político ha expulsado gente. Así es. Si bien es cierto que Colombia dejó de ser un país que enviaba, todo esto se va sumando en un patrón migratorio mesoamericano que vamos a... Súmale a eso los desastres naturales, los huracanes, las lluvias, los terremotos. Todo esto ha ido acumulando una serie de factores que aumentaron las razones por las que la gente quería salir de sus comunidades. Bueno, nosotros en México veíamos, por lo menos las imágenes que eran muy recurrentes, de los centroamericanos viajando en la bestia, ¿no? Subiéndose a esta locomotora, este tren, con el ánimo de llegar a los Estados Unidos, que ya de por sí era crítico. Se veían imágenes también de la población mexicana tratando de darle alimento a los centroamericanos que estaban viajando en la bestia. Ya era una imagen familiar para muchos, no aceptable del todo, si vemos que también pues existían situaciones complicadas en materia de derechos humanos, o sea, gente que desaparecía, que no sabíamos a dónde iba. El padre Solalinde fue uno de los que mayormente denunció la falta de protección a los centroamericanos en este caso. Pero de pronto vemos, en este último año, que la bestia se queda corta. O sea, hay un grupo de centroamericanos que se multiplica por miles, que bueno, por lo menos la imagen es que a pie se están moviendo para tratar de llegar a los Estados Unidos. ¿Qué pasó allí? Bueno, número 1, hay que mencionar que a la bestia le empezaron a poner candados para que no pudieran viajar los migrantes. Camina más rápido, pusieron bardas, hizo más difícil que se utilizara la bestia como vehículo de transporte. 2. Segundo, hubo estaciones que se dejaron de utilizar de la bestia. Por lo tanto, dentro de la política restrictiva ya no se podían subir. Y lo que vimos, y la gente que vive alrededor de las vías del tren te lo puede decir, es que aumentó la gente caminando alrededor de las vías del tren. Ajá. O sea, en las rutas hacia el norte. O sea, el hecho de que ya no se usara tanto la bestia, que sí se sigue usando, no quiere decir que no hubiera población, sino que empezó a andar a pie. Lo nuevo es efectivamente que la caravana que organizó un grupo de personas esta vez se transformó en una caravana masiva. Y por eso yo mencionaba los otros factores. Los factores políticos, de medio ambiente. Y 2, que aumentó la desesperación de las personas que viajan. Y 2, y 3, que ya viajan más niños, más mujeres. Y 4, que ya las fronteras ya llegaron a su límite. Y sí, tenemos una situación muy difícil. Actualmente se acaba de anunciar una nueva política migratoria que pretende regularizar a todos los migrantes. Recordemos que México también es migrante de canadiense, lugar de recepción de canadienses, de estadounidenses y de gente de otros países.
Se ha anunciado una nueva política de migración, pero lo que sí es cierto es que el tema de la migración centroamericana no está viéndose todavía claro cómo se va a resolver. Se espera que el convenio que se está realizando en este momento con Guatemala, El Salvador y Honduras, a partir de una declaratoria que se firmó entre el gobierno de México y esos gobiernos el día de la toma de posesión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, de resultados, así como el anuncio que hubo de que se va a trabajar junto con Estados Unidos en generar mayor inversión en Centroamérica. Pero lo cierto es de que la desesperación de la gente, las necesidades siguen estando. ¿Qué cambió? Que se sumaron muchos factores. Estamos viendo nicaragüenses, costarricenses, en mucho menos cantidad. Estamos viendo hondureños, estamos viendo guatemaltecos. En tanto no se resuelvan las condiciones de estabilidad en esos países, no van a cambiar las condiciones que generan la salida. La participación de México en la promoción del pacto de migración del que hablábamos la semana pasada, la posición de México de abrir las posibilidades para que la gente pueda solicitar refugio y considerar sus casos, son medidas que van a ayudar. Pero esto es un tema que requiere estar en la agenda prioritaria internacional y regional durante mucho tiempo. Esto va a significar hilvanar en cada lugar, porque incluso en México nos tenemos que preparar. Esta es la propuesta hecha ya por el gobierno del presidente López Obrador de comprometer a los Estados Unidos en el desarrollo de Centroamérica. O sea, atacar las causas de la migración, de las caravanas, y entre las causas está el subdesarrollo, se puede utilizar ese término que hay en algunas regiones de Centroamérica. ¿Cuál es tu valor de esto? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que es necesario decir que Estados Unidos siempre ha estado involucrado en la política de desarrollo centroamericana, nunca ha estado aislada. O sea, de hecho es muy importante lo que estás diciendo, porque parecería que los Estados Unidos no tienen nada que ver con eso, cierran las puertas, el presidente Trump dice este no es nuestro problema y no los queremos aquí. Pero ellos son parte del problema. Sí, parte y también del desarrollo. O sea, el canal de Panamá no se hubiera realizado si no hubiera habido los Estados Unidos. No hubiera estado tampoco el desarrollo de la costa norte de América Central. O sea, si uno va y visita los países se da cuenta de la intensa relación económica y social. De hecho, las remesas que dan los centroamericanos que vienen de Estados Unidos, no de México. O sea, hay una realidad de relación del desarrollo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que México no entraba en esa relación. Lo que está cambiando es que ahora México y Estados Unidos entran en un mismo tipo de proyecto. A ver. Eso es diferente. Porque México, si yo recuerdo bien, promovió en un pasado, por ejemplo, con el grupo Contadora, compuesto por Venezuela, Panamá, México y Colombia, si no me equivoco, habían promovido un tipo de solución para los países centroamericanos allá en los años 80. Pero lo nuevo que tú estás mencionando muy acertadamente es que ahora México está tratando de involucrar a los Estados Unidos. Más bien, los centroamericanos quieren que México y Estados Unidos se coordinen para participar en Centroamérica. ¿Por qué? Porque cada país centroamericano tiene una relación privilegiada, incluso a veces con mejores condiciones, toda proporción guardada, porque son diferentes, que con Estados Unidos. Ha habido momentos en que Estados Unidos otorga más ayuda para ciertos campos a países centroamericanos que lo que ha otorgado incluso para México. La diferencia es que se está proponiendo, y ojo, no es a todo América Central, es a 3 países de América Central. Okay. No incluye a todos. A Panamá, a Nicaragua, sí. A Costa Rica. Costa Rica no está. No están en ese convenio que se habla del Triángulo del Norte. ¿Quiénes están? Bueno, primero tenemos uno bilateral, digamos, que es México con Guatemala, Honduras y El Salvador. No está Belice, no está toda la frontera sureste mexicana. Eso es importante acotarlo para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de países que son hispanoparlantes, aunque en el norte de Guatemala y en el norte de Honduras se habla inglés como principal lengua. Eso es una cosa importante, saber cómo va a impactar ese criterio en las comunidades del norte.
¿no? Del caribeño. Luego, en el caso del convenio con Estados Unidos, el convenio que se anunció recientemente, en los últimos días de diciembre, es respecto a esos 3 países. No está involucrando una cooperación con toda la región de América Central o Mesoamérica. ¿No será eso un acicate para otros países que digan, bueno, pues si la solución es generar una situación de crisis para que nos volteen a ver, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pues no, porque mira, también hay que ver que Centroamérica tiene relaciones con otras partes del mundo. Por ejemplo, el acuerdo de asociación de los centroamericanos con Europa siempre fue más avanzado que el de México con los europeos. O sea, primero fueron países asociados los centroamericanos que México con Europa. Centroamérica recibe cooperación internacional y tiene vínculos con muchos otros países. Entonces, aquí es muy importante, o sea, tenemos que dejar de ver a Centroamérica como anexo o apéndice de México o de América del Norte. Centroamérica, América Central. No solo Centroamérica, está el Caribe, ¿no? Que es otra región que está conexa a México y que también es fuente de migraciones. Bueno, de hecho yo he estado argumentando en mi columna ya varias veces que es necesario un proyecto que maneje de manera equilibrada la relación entre América Central, América del Norte y el Caribe. Porque no puedes trabajar con una parte si estamos hablando de que la gente llega y uno de los puntos de migración, por ejemplo, es Cancún y Miami. Y la gente que migra de Cuba todavía en botes que llegan a México o pretenden llegar a Miami, o los haitianos que debido a un desastre natural llegaron a México y están en Tijuana. Todo eso es también parte de un fenómeno general. O tú te encuentras que, por ejemplo, hablando de migración y no solo de la centroamericana, cómo están llegando una cantidad de negocios europeos a las zonas turísticas mexicanas. O sea, han aumentado los hoteles italianos, los restaurantes españoles, el Río nada menos, parecen palacios de la época de la conquista, pero pues son palacios modernos del turismo, como de la reconquista parece, ¿no? Económica. A veces, perdón, pero no es una posición antiespañola, sino simplemente es mencionar que la migración no solo viene de esos países que están mandando gente que está en situación muy de alta necesidad, como es el caso de esta migración. Quiero mencionar 2 cosas importantes. Uno, la situación de violencia en Colombia y México es más alta que en Centroamérica y en el resto de países de América Central. Ojo. Así es. Así es. Eso es lo que dicen las estadísticas mundiales. La gente de San Pedro Sula en Honduras no diría lo mismo, hasta donde yo sé, en San Pedro Sula vive una situación muy complicada. Pero tenemos situaciones en Colombia y en México de alta violencia. Sí, no son comparables tampoco los tamaños. O sea, estamos hablando de México, 32 entidades federativas, Colombia muy grande. Pero estoy hablando de las tasas de homicidio entre civiles, son más altas en Colombia y México todavía es un reto a vencer, pero eso no quita el hecho de que la violencia aunada a otros factores, vamos a decir, no es lo mismo que digas, bueno, tengo violencia, pero me asaltan en el camión, pero tengo trabajo, ¿sí? Y tengo una situación de riesgo. Hay violencia, no hay trabajo. Me suben la luz porque subió el precio del petróleo y de la energía y ya no puedo ni sostener el pago del agua, como está sucediendo en Honduras. Guadalupe, una pregunta. Se ha anunciado y se inicia ya la construcción del Tren Maya. No es estrictamente Centroamérica, pero es un detonante económico en la región. ¿Se vincula con todo esto? ¿Crees que tenga alguna relación o pueda ser útil a contener también la migración, el hecho de que haya un nuevo foco de desarrollo en el sureste mexicano? Sí, definitivamente. Pero ese patrón lo estamos viendo en Costa Rica, en Panamá y en Honduras. Hay mucha inversión en la zona del Istmo y claro, por supuesto que es relativamente parte del Istmo en los mapas, en algunos lugares es la misma región. Creo que
el tema central sigue siendo el desarrollo local y cómo se conectan. Ahora, ¿qué impacto va a tener? No estamos hablando solamente del impacto ambiental, porque se ha anunciado que va a haber una política de manejo ambiental, pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué impactos, volviendo a una de tus preguntas, interculturales va a haber cuando nuevamente se abran los caminos del desarrollo y se conecte el Istmo con Mesoamérica? Y solo nada más para apuntar un dato. El turismo internacional ha cambiado de tal manera de que ahora, por ejemplo, tú viajas a Panamá, viajas a Guatemala, viajas a Cancún y viajas a Londres. El turismo anglosajón, el turismo australiano, se está haciendo beneficiado. Creo que van a tener un incremento del turismo, pero el turismo no llega solo. Tampoco los nuevos proyectos productivos. Eso va a significar que habrá que hacer inversión en universidades, en lenguas, en proyectos culturales, sociales, en infraestructura. No es nada más la ruta del ferrocarril. Guadalupe, te agradezco mucho tu presencia en Buzos en la Diplomacia el día de hoy. Tuvimos la fortuna de contar con la maestra Guadalupe González. Creo que todavía hay muchos temas e incógnitas para el año que inicia. Seguramente el tema de la migración seguirá en la agenda pública. Por lo pronto nosotros queremos desearles un muy feliz año 2019 y invitarlos a que sigan con nosotros en Buzos en la Diplomacia. Muchas gracias.